Bien, creo que estamos casi todos. ¿Sí? ¿Podemos empezar? ¿Hola? Sí, éramos como 22, creo. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, les estaba comentando que de acuerdo al tipo de variable con lo que vamos a trabajar, también vamos a tener distintos tipos de distribución de probabilidad. Vamos entonces a comenzar con la distribución para variables discretas, la distribución de probabilidad binomial. Vamos a ver cuáles son las características. Esto lo estoy repasando porque en realidad ustedes a esto ya lo han visto, quienes hayan visto los videos, esto ya lo vieron en los videos, pero vamos a repasar para poder aplicarlo. En el caso de la distribución de probabilidad binomial, tenemos que cada experimento consiste en la realización de n pruebas idénticas, es decir, bajo las mismas condiciones. El resultado de cada prueba es dicotómico, es decir, ocurre o no ocurre determinado suceso. Por otra parte, las pruebas, las n pruebas que nosotros hagamos son independientes, o sea, una prueba no interfiere en el resultado de la otra. Y la variable aleatoria, y fíjense que acá, como les dijo Sergio hace un momentito, tenemos que siempre mencionar la variable como la variable aleatoria X, ¿sí? Que va a ser el número de sucesos obtenidos en las n pruebas. Eso lo vamos a ir viendo un poquito más claro ahora. Entonces, Sergio, vos marcaste algo. ¿Estabas Sí, por ya ahí? está. Variable Es la aleatoria. variable aleatoria. Exacto. No sabía si era yo o vos porque yo hice lo mismo, pero no salió. Bueno, esto un poco para reforzar lo que acabamos de decir. Entonces el experimento se repite un número n de veces, ¿sí? Y en cada ensayo ocurren dos posibles resultados. Recién dijimos que los resultados son dicotómicos y que en este contexto, en este tema, se los denomina como éxito y fracaso, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de técnico estadístico, no como éxito y fracaso como tenemos a veces nosotros como idea, ¿no? La probabilidad de un éxito, o sea, que se dé el evento ese que a mí me interesa, se va a simbolizar con la letra P. Y es constante en cada ensayo. Al igual que la probabilidad de que no se dé el éxito, o sea, llamado fracaso, es 1 menos P y se suele simbolizar con la letra Q. Los ensayos son independientes, como dijimos recién, y el número de valores diferentes que adopta la variable es n más 1. Vamos a mirarlo antes quiero explicar que a la distribución binomial también se le suele denominar, por si ustedes lo leen en alguna otra bibliografía o lo ven en otro video, como distribución de Bernoulli. Así que estamos hablando de lo mismo. Esa variable entonces aleatoria que hacíamos referencia, en este caso va a tener una distribución binomial, o sea, lo estoy expresando digamos, en forma simbólica, perdón, ahí está, en forma simbólica. Entonces, X representa esa variable aleatoria. El simbolito que continúa quiere decir que se distribuye en forma binomial, la B larga, y sus parámetros, o sea, los parámetros de la distribución binomial que lo representa es N y P. ¿Sí? Ya sabemos que P es
el que está representando el suceso favorable o el suceso éxito o el suceso que yo estoy buscando que aparezca. Bien. Por otra parte, y esto que les estamos presentando ya es la forma técnica estadística para poder calcular la probabilidad de obtener una serie de sucesos, la cantidad que a mí me interese, en n pruebas. Es decir, cuál es la probabilidad, como decíamos hoy, bueno, no sé, de que tal tratamiento sea efectivo en un número determinado de personas, ¿sí? Entonces lo vamos a resolver matemáticamente de esta manera, o con el uso de tablas, o con el uso también del GeoGebra. Eso lo vamos a ir viendo después en la medida que desarrollemos un ejercicio. Por otra parte, cuando hablamos de distribución, esto estamos repasando, vuelvo a decirle, cuando hablamos de distribución, en este caso binomial, también podemos hacer el cálculo de la media, que en este caso se denomina esperanza, ¿sí? Y el desvío estándar. Fíjense que la media, denominada esperanza de una variable aleatoria, es igual a n por p. Y el desvío tienen en la parte inferior el desarrollo de cómo poder calcularlo. No voy a hacer hincapié, pero tenemos que tener calculado el valor de Q. También que dijimos que el símbolo Q representa lo contrario del éxito, que era el fracaso. Es decir, el no evento, cuando no se da el evento que a mí me interesa. Bien, vamos a reflexionar ahora cómo podemos aplicar esta distribución en los problemas reales. O sea, ¿para qué me está sirviendo esto que estamos viendo? Entonces, hay tres cuestiones que tenemos que tener claro. Voy a ir para atrás un poquito, rápido ahí. Siempre cuando hablamos de distribuciones, tenemos que tener claro. Ay, no estoy pudiendo admitir. A ver. Ahí está. Tenemos que tener claro cuáles son los parámetros de cada distribución. Tengo como trabado, ahí está. Así como vimos recién que los parámetros que caracterizan a la distribución binomial es n y p, para las otras distribuciones vamos a hacer, digamos, el mismo esquema de análisis. ¿Cuáles son los parámetros que caracterizan a cada distribución? Distribución que van a variar según la variable aleatoria que estemos estudiando. También vamos a tener el proceso del cálculo de obtención de sucesos que a mí me interesen en n pruebas, y además, en este caso, vamos a poder calcular la esperanza y el desvío estándar. Esperanza equivalente a la media. ¿Sí? Fíjense que los símbolos que están representando a la esperanza es el símbolo de la media de la población. ¿Sí? Y el desvío lo mismo. Estamos hablando de parámetros. Muy bien, vamos a reflexionar un poquito cómo podemos aplicar esta distribución en problemas reales. Entonces tenemos un primer ejemplo. Se realizó un tratamiento contra el cáncer de colon a 4 pacientes. La probabilidad de curar luego de 6 meses de ese tratamiento es del 75%, mientras que la de no curar en ese periodo de tiempo es del 25%. Antes de seguir avanzando, la expresión curar, la probabilidad de curar, esa expresión curar, sería lo que nosotros recién llamábamos éxito, ¿sí? Y el de no curar equivale a la expresión fracaso. El evento que nos va a interesar, o suceso que nos va a interesar a nosotros, es el de curar. O sea, estamos hablando de un tratamiento, por lo tanto, yo voy a pensar cuál es la probabilidad de que se cure un paciente con cáncer de colon.
¿sí? Muy bien. Entonces, transcurridos 6 meses, se examina a los pacientes y se los clasifica en los que sanaron, acá vamos a los símbolos que vamos a usar, y los que continúan enfermos. Entonces, ¿qué interrogantes puedo resolver ante esta situación? Y bueno, yo por ejemplo diría, como hace un ratito, bueno, calcular la probabilidad de que se sanen 2 pacientes, o menos de 2 pacientes, o todos, o ninguno, ¿sí? Les quiero recordar un poquito para atrás que eran 4 los pacientes, ¿sí? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que se curen los 4, o que se curen 2, se cure 1, o que no se cure ninguno? Entonces, en esta situación vamos a ir repasando también las expresiones anteriores. Les pregunto, ya que planteamos la consigna, ¿cuál es el experimento aleatorio realizado? Esto tienen que ir contestando, a ver. Hola, ¿hay alguien? Puede ser realizarle un tratamiento a los pacientes que tengan cáncer de colon y luego de 6 meses ver si se curaron o no. Vamos bastante bien. Otra más, otra opinión. ¿Cuál es el experimento aleatorio realizado? Vamos bien. Solo que lo vamos a ajustar un poquito. A ver, voy a abrir el chat. No sé si está Sofi o Sergio viendo el chat. Sí, es lo mismo que lo deje cerrado al chat. Okay. Sí, porque no hay nada. Sí. Chicos, ¿están por ahí? Hola. Ahí dice Malena, seleccionar un paciente al azar, realizarle un tratamiento y luego de 6 meses examinarlo para ver si se curó o no. Y ahí vamos. Fíjense Fíjense que estaba faltando algo, ¿no, chicos? De lo que ustedes decían. ¿qué es lo que estaba faltando? Fíjense que es aplicar a 4 pacientes, porque nuestra propuesta estaba realizada sobre 4 pacientes, un tratamiento contra el cáncer de colon, y al cabo de los 6 meses observar cuántos pacientes se han curado o no. ¿Sí? Esto a ustedes les va a quedar, por supuesto, lo van a tener, lo vamos a subir en el aula, en el campus. Así que estas expresiones van a quedar escritas para que ustedes comiencen también a escribir y a expresar estas preguntas en forma técnica. Entonces, cuando les preguntemos cuál es el experimento aleatorio, si bien estuvieron cerca, pero les faltaba algunos conceptos como aplicar a los 4 pacientes ese tratamiento. Otra preguntita. Sí, porque, a ver, Sí. Silvia, perdón. Sí. No es menos importante, justamente por la pregunta que vienen a continuación, Sí. no es menos importante eso que le faltó, que es a cuántos pacientes se le aplicó un tratamiento. Eso es parte del experimento aleatorio realizado. Y en este caso, en este ejemplo, son 4 pacientes. Por eso había que decirlo. Claro, además tengan en cuenta que el número de pacientes después nos va a definir también qué técnica de distribución de probabilidad vamos a usar, ¿sí? Eso lo vamos a ver al final si es que llegamos hoy, pero es muy importante el número de pacientes o a quienes estemos estudiando. ¿Cuántas pruebas se realizaron? 4. Vamos. No sé si escuchaste a Marcos, que dijo 4, a Abigail también, Mercedes, todos están poniendo 4. Bien, ahí vamos, muy bien. Perdón, de ahí la importancia de definir bien el experimento aleatorio, está aplicar a 4 pacientes un tratamiento contra el cáncer de colon, justamente porque es la cantidad de pruebas que se realizaron. Exacto. Entonces, que quede claro el concepto de experimento aleatorio con respecto al número de pruebas, ¿sí? No confundir.
¿Cuál es el resultado posible de cada prueba? Recuerden que acá era dicotómico, había dos situaciones. Justamente estamos en distribución binomial. ¿Cuál es el resultado de cada prueba? Que se curan o no, dice Mercedes Raceto. ¿Ah? ¿Alguna opinión más? ¿No hay más opiniones? No. No sé si hay que incluir el porcentaje que decía en el enunciado, que el 75% se cura y el 25% no. No, porque el resultado tiene que ser Es- que se cure o que no se cure. Exacto. En realidad decía que el paciente esté sano o que el paciente esté enfermo. Ese es el resultado nada más. Ahí está. ¿Sí? Quien dijo que se cure o no, está bien. Ya vamos a llegar a lo que está planteando. ¿Quién habló recién? Perdón, no había el nombre. Camila. Camila. Sí, ahora. Y Nicole está escribiéndolo también en el chat. Ya vamos a llegar a esos números. Ah, bien. Muy bien, Nicole. Entonces, recuerden que una de las propiedades que vimos hace un momentito es que el resultado posible es dicotómico, ¿sí? Que se dé un suceso o que no se dé. En este caso, el paciente se cura o no se cura. Está simbolizado con A, el paciente se cura, con B, el paciente no se cura. Otra pregunta. Todas estas preguntas se tienen que hacer ustedes cuando tienen una consigna, ¿sí? Cuando estamos estudiando distribución de probabilidad, porque se tienen que, digamos, aplicar las propiedades que vimos al principio, las características, más que propiedades. Pregunto, ¿las pruebas son independientes? ¿Qué quiere decir que sean independientes las pruebas? Que Yo voy a cada agregar- persona va a reaccionar diferente cuando se le aplique el tratamiento. Más que reaccionar diferente, ajustalo un poquito. No es que va a Que no reaccionar, interfiere sobre las otras. ahora sí, que no interfiere, es decir, el resultado de un paciente no interfiere sobre el resultado de otro paciente. ¿Está? Yo voy a agregar algo más respecto a estas preguntas, Silvia. Sí, Muchas veces no se trata de desarrollar un ejercicio de distribución binomial. Puede aparecer un enunciado y ustedes tienen que justificar qué tipo de distribución de probabilidad aplicarían. O sea, podríamos poner un enunciado y decir qué tipo de distribución corresponde aplicar, por qué. Y ahí en ese caso tienen que hacerse las preguntas y responderlas. claro. Entonces van a decir, porque el experimento aleatorio que se está realizando son tanto, porque tantas son las pruebas, porque el resultado de cada prueba es, porque las pruebas son independientes, porque, y así sucesivamente. Claro, O sea, no es que nosotros las ponemos por gusto las preguntas. no, además es importante lo que está diciendo Sergio, porque resolver estas consignas con la aplicación de la distribución de probabilidad no es ir de cabeza a la fórmula que hoy yo les presenté, porque la verdad que además de que ustedes van a ver que hay varias formas, no solamente con la fórmula, sino usando tablas, usando el GeoGebra, lo importante es descubrir qué distribución tiene, ¿sí? Que eso es lo más importante, porque ustedes tal vez lo resuelven con una distribución errónea y bueno, lógicamente el resultado no es correcto. Entonces hay que hacerse todas estas preguntas previamente. Entonces, ante la pregunta si son independientes, decimos que sí, porque el resultado obtenido en un paciente no influye en ninguno de los demás. ¿Cuál es la probabilidad? Y ahora estamos hablando en términos de probabilidad de ocurrencia del resultado de cada prueba. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo expresábamos la probabilidad nosotros? Porque ya hicieron ustedes ejercicios de probabilidad. Nicole ya lo había puesto en el En chat. porcentajes. Silvia. Ah, bien. Entonces, ahora sí, ¿sí? Vamos a expresarlo en términos de porcentaje y la probabilidad de que se cure va a estar representada por la letra P, esa letra, digamos,
que desde los libros de estadística le llaman éxito, ¿sí? Es decir, la presencia de ese evento que a mí, o suceso que a mí me interesa, que en este caso es 0,75 y que estaba simbolizado, bueno, con la letra A, porque habíamos puesto A, el paciente se cura. Lo contrario, el fracaso, como recién expresamos, simbolizada con la letra B, que es el paciente no se cura, sería la diferencia de 1 menos 0,75, ¿sí? Entonces, Q tiene el valor de 0,25. Ahí sí. Silvia, una Sí. aclaración para que observen en esa diapositiva, hasta ahí lo Sí. que hay, Sí, que hay dos cosas que están pintadas en celeste en esa diapositiva. exacto, sí, sí, sí. Que es el resultado A, el paciente se cura, y es la probabilidad de A, 0,75, a la que llamamos P. Porque nosotros podríamos haber llamado P también a la otra probabilidad, a la de 0,25. Pero en ese caso nos hubiese interesado la ocurrencia del suceso B, es decir, que el paciente no se cura. Entonces nosotros vamos a definir, y después esto también lo definen las preguntas del ejercicio que hoy se las había presentado Silvia, bueno, las vamos a ver a continuación, Sí. porque lo que nosotros vamos a llamar éxito tiene que ver con las preguntas del ejercicio, y que estas preguntas decían, ¿cuál es la probabilidad de que después de aplicado el tratamiento se cure un solo paciente, se curen 2 pacientes, se curen por lo menos tanto? Es decir, hacía siempre referencia al resultado A, al paciente se cura. Por eso, a P la definimos como la probabilidad de que ocurra A, de que un paciente se cure, 0,75. Eso hay que ser cuidadoso, porque a veces puede engañar el enunciado como Sí. está presentado. Es un poco lo que quise decir con el tema de éxito y fracaso, no es como nosotros lo concebimos normalmente, o sea, acá coincide que el éxito es que el paciente se cure, ¿sí? Pero no siempre es así. Entonces, tengan cuidado con esos términos. Bien, por supuesto, esto se va a mantener a lo largo del experimento, entonces ahora viene la pregunta, ¿cuál es la variable aleatoria? Y lo podemos también plantear como qué estamos observando. Recuerden que dijimos que ahora tenemos que hablar en términos de variable aleatoria. Pero ¿cuál es la variable aleatoria aquí, en este ejemplo? Creo que estamos observando al cabo de realizar el experimento. Puede ser que sea 4. Si fuera 4 no sería una variable, porque justamente variable aleatoria es algo que puede variar. Entonces no estamos preguntando cuánto vale la variable aleatoria, porque puede tener varios resultados, variables desde ya. ¿De 0 a 4? ¿Y si fuera de 0 a 4? Si fuera de 0 a 4, a ver, Abigail, ¿qué estarías definiendo como variable aleatoria? Yo le voy a responder a Abigail que es correcto, que los valores de la variable son de 0 a 4. Ayúdenla. ¿Qué estamos observando entonces si decimos que puede tomar valores de 0 a 4? La cantidad de pacientes que se curaron. Perfecto. Siempre relacionado con lo que está dibujado en celeste. La cantidad de pacientes que se curan al cabo de 6 meses. Esa es la variable aleatoria. Cuidado porque ahora, cada vez que definamos cuál es la variable aleatoria, deja de ser como antes el peso, la talla, el estado nutricional. Ahora es la cantidad de unidad de análisis que tienen un evento determinado, en este caso, exactamente, que se curan. ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahora sí, queda más claro. Y ante esta situación, o sea, ante todas estas reflexiones que hicimos, no hay duda que estamos frente a una distribución de probabilidad binomial. Entonces, lo que vamos a hacer es reforzar con un segundo ejemplo, en forma rápida. No sé, Sergio, si lo podés leer porque estoy atacada de tos. Sí, no hay problema, sí, ya me di cuenta.
Bueno, vamos a leer la parte del Perdón. enunciado, ¿no? Sí. Sí, silencialo si queréis, no hay problema. En un comedor escolar se lleva a cabo un experimento con un grupo de 24 niños, consistente en un conjunto de ejercicios que se cree tienen una probabilidad del 70% de mejorar sus hábitos alimentarios. Al final del experimento, a cada niño se le hace un estudio que se compara con otro hecho antes del experimento. De la comparación de ambos estudios, surge si el individuo ha mejorado o no sus hábitos alimentarios. Hasta ahí el enunciado. Luego viene una pregunta que dice cuál es la probabilidad de que por lo menos 4 niños mejoren sus hábitos alimentarios tras la realización del experimento. Entonces, no saque la diapositiva todavía, Silvia, porque yo me acuerdo de las preguntas. La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuál es el experimento aleatorio? Y traten de contestarla en función de lo que les dijimos hoy. Selecciona 4 niños del comedor escolar al azar para realizar en un conjunto de ejercicios y observo si mejoran o no sus hábitos alimentarios. No. No, porque estamos incluso mal en lo que es selección, ¿está? Tampoco seleccionamos y no es la cantidad de niños que aparecen. Recuerden lo que dijimos hoy del experimento aleatorio, que ustedes habían omitido poner esa partecita en la definición de experimento aleatorio y que después les dijimos que era importante para la pregunta que venía. ¿Qué era lo que les había faltado hoy? A ver, Abigail, léelo. Bueno, tengo observar los hábitos alimentarios de un niño, hacerle realizar un conjunto de ejercicios y luego que termine los ejercicios volver a analizar el hábito alimentario para ver si hubo o no mejoras. Bien, yo lo único que corregiría es que ese experimento o esa observación se la estás aplicando a ¿cuántos niños? Ahí dice Camila a 24. Perfecto, está muy bien, está muy bien. Y por supuesto que si lo tienen copiado porque ya vieron el video, porque lo saben, porque lo analizaron, lo pueden decir. De eso se trata, o sea, ver los videos antes para poder trabajar ahora en clase de otra manera. Bien, Silvia, ¿podés adelantarlo? Sí. A ver. ¿Está trabado? Ahí está. Ya va a aparecer el resto. ¿Cuántas pruebas se realizaron entonces? 24. Perfecto, perfecto, bien. Yo lo había dejado sin... Sin resultados, perfecto, Epa. está bien. Bueno. Bueno. Bueno, pero está. A ver, Está. vamos a ver si podemos interpretar esto. Hay cosas que están Sí. bien y cosas que están mal, así que vamos a corregir. ¿Cuál es el resultado de cada prueba? ¿Es dicotómico el resultado de cada prueba? Es decir, ¿puede haber solo 2 resultados? Sí, yo quería preguntar cuáles eran los posibles resultados. Claro, Si es por eso dicotómico, pregunto si... claro, Ajá. ¿cuáles son? Decía, Ahí contesta Mercedes, dice que sí, es que hayan mejorado o no. Mejorar o no, dice Nicole. Muy bien. Si ustedes recuerdan, la pregunta decía cuál es la probabilidad de que 4 niños seleccionados al azar mejoren su estado nutricional. Entonces vamos a llamar como suceso A mejorar y el suceso B no mejorar, para estar en coincidencia, digamos, con lo que plantea la pregunta del problema. No hay duda de que las pruebas son independientes, ¿no? Que un niño se le aplique un tratamiento y mejore o no mejore no incide en el resultado de otro niño. Eso es una cosa clara en las distribuciones de Bernoulli o de distribución de probabilidad binomial. ¿Están de acuerdo con que la probabilidad de ocurrencia del suceso A es 0,75 Iba a y el preguntar del lo B mismo. 0,25? Sí, iba a preguntar lo mismo. ¿Quieren que les ponga la consigna? No, era 0,70, la primera Muy no. La otra bien, Ahí porque está. decía el 70%, sí, Exacto. efectivamente. Así que yo te lo corrijo ahí arriba simplemente para que Sí, los sí, chicos lo sí. puedan ver, Silvia. Lo que quería era que ustedes piensen en
cuál es la probabilidad de éxito en este caso, ¿no? En esta aplicación, en la segunda. Si no, ¿Cuál sería el éxito, que lo llamamos como suceso A? ¿Cuál sería el éxito? Que mejoren su hábito alimentario. Bien, mejoran. mejoran. Exacto. Entonces, si ponemos mejoran, fíjense que este mejoran tiene que ir junto con esta probabilidad, la probabilidad de mejorar, que era lo que decíamos hoy. Sé que es correcto poner que P es igual a 0,70. Bien. Esto que están, perdón Sergio, te interrumpo un minutito. Bien. Esto que están haciendo, así como está presentado, se los podemos presentar en un foro, ¿sí? Y ustedes lo van a leer y van a decir, esto está bien, esto está mal, esto es así, porque, ¿sí? Es decir, lo que estamos buscando con esto es la reflexión o sea, dentro de distribución de probabilidades binomial, que ustedes no apliquen la técnica en una forma, digamos, de memoria, o bueno, porque ya saben que aparece un porcentaje o una proporción y ya es distribución binomial. No queremos eso, ¿sí? Por eso es que los estamos haciendo reflexionar con estas preguntas. Fíjense que todavía no hemos hecho ningún desarrollo de ningún ejercicio. ¿Mm? Bien. Está. Ahora la pregunta importante, ¿cuál es la variable aleatoria que No estamos sé si está observando? bien, a ver, opinen, si realmente está bien, si está bien expresado. ¿Está bien decir que la variable aleatoria es la cantidad de pacientes que se curan al cabo de 6 meses? Ahí Santiago dice que sería hasta 4 nomás. Todavía no estoy hablando de los números, Santiago. Vamos a Ajá. hablar de esto. ¿Está bien expresar la cantidad de pacientes que se curan al cabo de 6 meses? El tiempo no iría. Bueno, ¿el enunciado hablaba de tiempo? El enunciado no decía que se hacía un tratamiento, ¿Lo un ponemos? experimento. Me parece que sí. Volvemos al enunciado, Sí, Silvia, si querés. sí, Dejo esto porque nos sirve. sí. Acá está hablando acerca del tiempo. Miren que eso, No dice nada. esa expresión del tiempo es muy importante, ¿eh? Y que lo que estamos viendo no hay nada que indique tiempo. Después se van a dar cuenta por qué les digo que es importante. Acá dice que en un comedor. Acá no indica nada. Podría decir que la segunda toma de datos se hace después de 6 meses y entonces ahí sí podríamos poner al cabo de 6 meses, no hay ningún problema. Pero en este caso no lo dice. Eso no corresponde con la definición de variable aleatoria en este caso. Entonces, ¿podemos volver, Silvia, a la anterior? Sí, Avanzar. Ahí está. Entonces, esto al cabo de 6 meses no sería, sino que en este caso tendríamos que poner después de realizado el experimento. No sabemos cuánto tiempo después es. Después de realizado el experimento, ¿se curan o no se curan? Y tampoco es que se curan, sino que mejoran. cambian los hábitos o no, mejoran, en este caso, Exacto. mejoran. Ujú. Esto, chicos, miren, la cantidad de... Después viene lo que es la unidad de análisis. En este caso son pacientes, y está bien. Entonces siempre la variable aleatoria la definen así. La cantidad de, o el número de unidades de análisis, no pongan unidad de análisis, pongan lo que es en este caso. Puede ser paciente, puede ser niños, jóvenes, adultos, pueden ser turrones, porque podemos estar hablando también de alimentos. Y lo que viene después del qué es importante, porque este mejoran no está inventado, sino que lo traemos de acá arriba.
Y ese mejoran está relacionado también con lo que llamamos P. Es el O sea que en éxito. la definición de la variable aparece todo. Exacto. Es decir, la cantidad de pacientes que tienen éxito, o con la cantidad de unidades de análisis con las que se logra el éxito, o que se obtiene el éxito. Esto que acaba de hacer Sergio con rojo, con verde y demás, ¿sí? Es lo que ustedes van a hacer cuando les presentemos algunas consignas de este tipo, ¿sí? Es decir, que la mejor forma de reafirmar algunos conceptos es que ustedes vayan corrigiendo, como en este caso, las interpretaciones, las oraciones, como en el caso de la cantidad de pacientes que se curan. No estábamos hablando de curar, en realidad estábamos hablando de mejorar hábitos alimentarios, ¿sí? Y en este caso no es importante el tiempo, por lo tanto es después que terminó o después que se realizó el experimento. Así que espero que esto a ustedes les Me queda quede una claro. cosa, Silvia. Sí, Santiago había cuestionado Sí. estos valores. exacto. Santiago dijo Sí, que para él sería hasta 4 nomás. sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántas pruebas se realizaron en este ejercicio, en este experimento? Que lo definimos hace un ratito, ¿no? ¿Cuántas pruebas se realizaron? ¿Quieren leerlo de nuevo? Ahí están contestando 24, tanto 20. Magdalena como Mercedes, ¿no? Si querés volver al enunciado, por favor, Sí. así también le sacamos la duda a Santiago, Ajá. porque Agustina puso 4 y después puso 24. Fíjense esto, en un comedor escolar se lleva a cabo un experimento con un grupo de 24 niños. Hasta ahí. Yo hay otra cosa que ustedes no tuvieron en cuenta, pero yo lo dije, que esto es el enunciado, y en el enunciado están los datos. Lo que viene después es una pregunta para hacer un cálculo, pero en esa pregunta no van a encontrar los datos que necesitamos. En el enunciado, que es lo que nosotros tenemos que mirar, en este enunciado, nosotros vamos a encontrar el valor de n, vamos a encontrar el valor de p, vamos a encontrar definida la variable aleatoria x. En el enunciado, ahí tienen que mirar. Por eso estamos hablando que hay un grupo de 24 niños. Efectivamente, hoy dijeron bien lo de la probabilidad del 70%. Habla de que mejoran, porque lo dice después, que ha mejorado o no sus hábitos